Otro líquido que nos sale del cuerpo es la lágrima. Entonces, la lágrima es una solución salina de bajo contenido proteico y de reacción alcalina. Su compuesto es de un 99% de agua. El resto son sales y compuestos orgánicos. Constituye la secreción de la glándula lagrimal principal y de las accesorias diseminadas en el fondo del saco conjuntival. El lagrimeo es la secreción de las glándulas. Entonces, un lagrimeo espontáneo es más bien escaso, incluso nulo. Está sujeto a fenómenos reflejos o también determinadas condiciones psíquicas y sobre todo al mundo de las emociones. Como consecuencia, es irritado el segmento anterior del ojo o de la nariz o bien de algunos fenómenos como el parpadeo, un estornudo, un brote de tos, etc. La vía centrípeta es el nervio trigémino y la vía centrífuga son las fibras parasimpáticas lagrimales procedentes del ganglio esfenopalatino. Emocionalmente se puede producir lagrimeo con el dolor o la risa, que es propio únicamente del género humano, como ser más biológico y más completo que hay. Recordarán en ese sentido que era más biológico porque cuando explicábamos cada uno de los meridianos, pues a cada meridiano le dábamos un animalito como característica de ese meridiano de acuerdo a la característica biológica de ese animal. Entonces, el hombre es el único ser biológico, o el único animal biológico, que estaba compuesto por esos 12 meridianos y tenía características de esos 12 animales. En la medicina natural se dice que una persona al llorar lo que hace es echar su líquido del hígado al exterior, ventilando así la tristeza de su hígado. Así, las personas que lloran sin lágrima, decimos que están mal de su hígado por constitución o por la razón que sea. Entonces, también decimos que están muy predispuestas a sufrir cualquier tipo de parálisis. Entonces, en el tema de las parálisis, yo ya lo voy viendo antes como un tema estrictamente muscular, en el sentido de que cada músculo pues tiene su vía aferente y eferente, nerviosa me refiero, y entonces eso queda intacto, de tal manera que espabilando, digamos, a ver, ese músculo como tal, no tocando ese nervio, bueno, estamos pinchando, lógicamente, ¿no? Pero no pinchando esos nervios, ese músculo es capaz de volver a tener su función completamente normalizada. De las personas que lloran demasiado, se dice que tienen el hígado apretado metabólicamente, muy parado, y que son muy agresivas. Por ejemplo, era el caso de los negativos mayores, que, bueno, ustedes ya entienden algo de constituciones, ¿no? Hemos visto las 4, ¿no? Entonces recordarán aquellos negativos mayores, aquellas personas gorditas, ¿no? Estas suelen estar tristes o suelen estar violentas. Así, uno de los síntomas que podemos decir, de acuerdo a esas lágrimas, que es una manifestación más, un hígado flojo, es una persona emocional y físicamente floja. Lloran sin querer. Un hígado funcionalmente mal es una persona que tiene ojo seco. Es otra patología que los oftalmólogos entienden bastante, ¿no? Un hígado maltratado pues está predispuesto a padecer conjuntivitis con muchísima frecuencia. Por ejemplo, cuando vemos personas con un ojo rojo, incluso sufren de esa hipertensión ocular, hipertensión dentro de ese ojo, es que su hígado está mal y secundariamente hay una afectación de su corazón. Otro líquido que tenemos es el sudor. Sudor, pues todas personas pues sudan, ¿no?, en mayor o menor medida, de acuerdo pues a sus características físicas, al ambiente que están, lo que comen y sobre todo también las alteraciones funcionales que pueden padecer. A eso vamos.
Entonces, el sudor es un líquido segregado por las glándulas sudoríparas de la piel, constituido por agua que actúa como disolvente de cloruro sódico, urea y ácido láctico. Tiene un peso específico de entre 1002 y 1003 y un pH entre 4,2 y 7,5. Hay un tipo de sudoración que no se nota, es el perspiratio insensibilis, ¿no?, que decían los latinos, y otra profusa, que es evidenciable pues, en distintas formas, zonas del cuerpo, como el cuello, la frente, las axilas, el pubis, los pies y otras regiones. Entonces usted recordará en un programa que sacamos de un artículo de un periódico deportivo, que yo les decía pues algo sobre las lesiones musculares y de un equipo concreto, ya no recuerdo el nombre que les dimos. También era curioso, si vemos en un equipo de fútbol, que es quizá lo que más acostumbrados estamos a ver, ¿no?, por ser el deporte rey, que casi todos los jugadores sudan, eso es evidente, pero no sudan por el mismo sitio, de tal manera que decíamos que hay personas que sudan mucho por la parte anterior, hay personas que sudan mucho por la parte del pubis, hay jugadores que van y tienen un sudor, una raya que le coincide justamente con todas las apófisis espinosas de la columna vertebral, hay personas que solamente sudan por los glúteos, hay personas que lo hacen por la axila, hay personas que sudan por toda la cabeza y la frente, incluso va bajando por la mejilla. Eso significa que ese sudor, aunque las características que ahora veremos, químicas y físicas, pues también por la zona en la que ésta se produce, eso ya evidencia alguna alteración funcional de algunos meridianos. Entonces ya solamente puede ser un dato más que nunca podemos pasar por alto, sino que es más información si cabe. Entonces decíamos que es segregado este sudor por las glándulas sudoríparas a través de mecanismos nerviosos reflejos mediados por el hipotálamo anterior y evocados por la estimulación de los receptores cutáneos para el calor por vía simpática o parasimpática. Lo que decimos nosotros muchas veces, el yang o el yin. En ocasiones se suda por influjos puramente psíquicos, de ambiente, o de emociones como miedo, tensión, estrés, alegría, tristeza, etc., sin que signifique nada de reflejos ante el calor, la humedad, el frío, etc., y que es lo que se llama muchas veces ese sudor frío. El cuerpo elimina agua y calor. Cuando la temperatura corporal tiende a elevarse, el aumento de la sudoración va destinado a eliminar una porción de calor, pues sustrae calor del cuerpo. Así, la evaporación de 1 gramo de agua elimina 0,6 calorías. La evaporación del sudor tiene lugar a condición de que el aire ambiental pueda recibir vapor de agua, esto es, si el grado de humedad es bajo, la evaporación es posible, pero si dicho grado es alto, esta está impedida. El sudor se acumula y resulta el bochorno que todos ya conocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo produce el cuerpo calor? El cuerpo produce calor gracias a su metabolismo basal, como conjunto de reacciones metabólicas propias de un individuo, gracias a la actividad muscular, por ejemplo, cuando hace frío y tenemos unos escalofríos musculares, es una contracción involuntaria de alguna musculatura para producir precisamente calor. Por el efecto de la tiroxina sobre las células, por el efecto de la adrenalina sobre las células y el efecto de la temperatura sobre el conjunto de las células también. Entonces, ¿cómo pierde? Si esto es cómo consigue, cómo produce el cuerpo calor, también cómo pierde calor el cuerpo, por radiación, por evaporación y por conducción. Por conducción significa que si yo tengo una temperatura, yo me siento en una silla, pues significa que va a haber pérdida de calor por contacto de esa silla, porque esta silla va a absorber parte del calor de mi cuerpo. Entonces nosotros decimos que el sudor es el líquido del corazón.
Cuando una persona suda mucho, se dice que primero sufre por su vejiga y después por el riñón. Posteriormente a estos dos ya sufre ese corazón. Hay que sudar suficientemente bien, ni mucho ni poco, sino que una persona ya puede, a lo largo de su vida, puede saber, aunque es un tema muy subjetivo, muy personal, si ésta suda poco o suda mucho, si suda convenientemente o no suda convenientemente. Como decíamos, es importante la zona donde se produce más sudor. Ya decíamos que en la zona axilar teníamos que ir directamente a ese pericardio, esa membrana que rodeaba el corazón. Si es en la zona del cuello, la parte anterior del cuello, por intestino grueso, intestino delgado y estómago. Si es en la nariz, y sobre todo en la nariz y en ese labio superior, esas gotitas que se producen de ese sudor, preguntar por ese intestino grueso. Si es en el escroto, en la zona de genital, y casi, ahí hay un problema de triple, digamos así, por hígado, riñón y bazo. Entonces decimos que es fallo del corazón que está dominado por estos meridianos, y más que dominado, está afectado directamente por estos tres órganos: hígado, riñón y bazo. En el pecho, pues ya sabemos también, ¿no?, los meridianos que pasan por ahí: concepción, estómago, riñón, etcétera. Y por los pies también, los pies, vejiga sobre todo, y riñón, y con un olor que es bastante evidente. También es preciso preguntarnos cómo es el sudor. El sudor muchas veces, a lo largo de todas las personas, no sudan igual, también depende mucho de su componente químico, de tal manera que muchas veces sudamos, cuando se evapora esa parte acuosa del sudor, se nos queda como una sal, ¿no? Otras veces tiene otras características, ¿no?, como muy salado, otras veces como un manto ácido, otro como un manto más alcalino. Depende mucho de eso, de la constitución, de la alimentación, en fin, muchas causas. La cantidad de sudor, el tipo de olor, a qué hora se produce más ese sudor y con qué actividad y cómo lo hace. También decimos que, o nos decían, que una regla internacional decía que un caballero no puede ser caballero si no tiene estas tres zonas limpias y secas, como eran los pies, el periné y el cuero cabelludo. Otro líquido importante que nos sale del cuerpo es la orina. Entonces, la orina es como un líquido general del organismo y en particular de la vejiga. Es un líquido fisiológico formado y excretado por el riñón dentro del ámbito de sus específicas funciones de excreción y conservadora. El volumen diario, así a grosso modo, viene a ser entre 1 litro y 1,5 litros. El pH está comprendido entre 4,8 y 8,6. ¿Y qué función? Tiene una función de tampón de los riñones. El color es amarillento más o menos intenso, que contiene en disolución distintas sustancias. Los elementos normales pueden ser bien orgánicos, como la urea, ácido úrico, creatinina, ácidos orgánicos y la urobilina, como inorgánicos, sodio, potasio, calcio, amoníaco, cloruros, fosfatos y sulfatos. Los elementos patológicos son los que no deben de estar, son la glucosa, los cuerpos cetónicos, las proteínas, la hemoglobina, la mioglobina, sangre y bilirrubina. Cuando nos hacen un análisis de orina, que a todos nosotros en algún momento de nuestra vida pues nos han hecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que intentamos conseguir con ese análisis de la orina como fluido de todo el cuerpo y en especial de esa vejiga, ¿no? Digamos que al practicar este análisis se obtienen importantes datos, como es en un proceso hepático, casos de algunas ictericias, sobre todo de éstasis. La orina evidencia algún tipo de cardiopatía por éstasis renal crónico. Diabetes mellitus, cuando tenemos glucosa en esa orina, precisamente.
o evidenciamos enfermedades infecciosas por paso de gérmenes a la orina, por ejemplo, la salmonelosis, ¿no? Entonces, cuidadito con, ya estamos entrando en el verano, época más calurosa, pues con esas enfermedades que muchas veces es por descuido y también por falta de responsabilidad de algunos restauradores, ¿no? Que algunas personas que venden cosas y no llevan mucho cuidado. También por traumatismos, como ocurre después de grandes contusiones musculares. ¿Cómo se examina esta orina? Pues aquí veremos las características físicas de la orina, como es el volumen, el aspecto, el color, la reacción química y el peso específico. Con respecto a este último, puede variar según el estado metabólico del cuerpo. Por ejemplo, en la diabetes mellitus, como decíamos antes, la presencia de glucosa lo aumenta. En cuanto al color, es variable dependiendo de los pigmentos y de la concentración. Así, la orina muy diluida tiene un color amarillo muy claro y que aumenta cuando aumenta la concentración. Por ejemplo, los pigmentos biliares dan un color vinoso, la sangre o la hemoglobina dan un color de lavado como cuando lavamos carne. También tenemos que tener en cuenta que la coloración depende de la metabolización de algunos medicamentos, como el azul de metileno y la amidopirina. También algunos alimentos, como la remolacha, el ruibarbo o las moras. Entonces, no asustarse muchas veces cuando orinamos con alguna característica, también recordar un poquito lo que hemos comido, o el médico o la persona que prescriba un medicamento casi siempre suele avisar. Y usted, si toma este medicamento, es posible que eche la orina como muy roja, y así, sabiéndolo, no se asusta. Bueno. La reacción química depende casi exclusivamente de la alimentación. Así, dietas preferentemente a base de vegetales y lácteos tendrán un carácter alcalino, mientras que es ácido cuando las dietas son casi cárnicas. Por lo general, una dieta mixta da un pH entre 5 y 6. También, a través de la orina, podemos investigar pues, las hormonas o muchas hormonas y sus derivados. Así, de la corteza suprarrenal podemos ver los 17 hidroxicorticosteroides, los 17 cetosteroides y la aldosterona. En la médula suprarrenal, las catecolaminas, los ácidos vanilmandélico, etc. En cuanto a las ováricas, los estrógenos y la progesterona. Y las tropinas hipofisarias, como las gonadotropinas, etcétera. Como podemos ver en un simple líquido, ahora hay muy buenos laboratorios donde se pueden evidenciar enseguida pues cantidad, o podemos evidenciar solamente por esos análisis químicos y esas sustancias que van disueltas, evidenciar lo que pasa más o menos por el cuerpo. Eso necesita también complementarlo con otras pruebas objetivas y subjetivas también, ¿no? Pero por lo general, nosotros, en este caso ustedes, pues enseguida pues no es cuestión de que cuando orinan pues miran para otro lado, ¿no? Sino por lo menos podemos ver la característica, cómo es el olor, si es muy fuerte, el color que tiene, etcétera, etcétera. Entonces ya cuando alguien les pueda preguntar por su salud, en este caso pues el médico, pues ustedes ya pueden responder mejor. En medicina natural, pues todo esto, independientemente de las pruebas químicas y las cosas tan solamente puntuales que queremos buscar, solemos preguntar sobre dos cuestiones, que esa vejiga, independientemente del estado del cuerpo, pues que sufra o bien calor, lo que decimos calor de vejiga, o frío o debilidad de vejiga. En cuanto al calor de la vejiga, las características más importantes que emite el sujeto es que tiene una incontinencia de orina,
El color es amarillo y rojo. Cuando orina, siente mucho calor al orinar. El olor es muy fuerte. Algunas veces orina sangre, o sea, un color rojo porque hay pérdida hemática por la orina. A veces hay piuria e incluso gonorrea. Siente inflamación de la vejiga, como si ese bajo vientre estuviese inflamado. Duele y se le hincha. Eso en cuanto al calor de la vejiga. En cuanto al frío, o debilidad de vejiga, decimos, es caso contrario. O sea que al orinar siente mucha dificultad. Orina muy poco. Y cuando orina tiene mucha... O sea, en el baño, en el váter, orina y arriba se queda una capa con mucha espuma. Bueno, esos son los líquidos que hemos enunciado hoy. Como ustedes pueden ver, vamos, de unos simples detalles, independientemente de las personas que han estudiado todas las características, lo que más podemos aprender en el día de hoy, si ustedes me lo permiten, es que la observación de nuestro propio cuerpo ya nos puede evidenciar, ya nos puede decir de qué parte estamos más fuertes e incluso de qué parte estamos más débiles, cómo nos tenemos que cuidar o, como mínimo, pues pedir consejo pues, al profesional que se lo merezca en ese sentido, ¿no? Entonces ya por el día de hoy vamos a terminar, no sin antes, como siempre, darle las gracias por su atención y ya pues despedirme hasta el próximo día, si Dios quiere. Gracias.